Baruch hu Adonai Havorach. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch Adonai Havorach le'olam v'hiyen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar benu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. En el 50º día, el que también celebra el recibimiento de la Torah en Sinaí. Aún después de la destrucción del primer y segundo templo, al que se traían estas ofrendas, la tradición de contar el Omer continuó a partir de la segunda noche de Pesach. ¿Cuándo? A partir de la segunda noche de Pesach. Acordémonos que lo dijimos, aquí también le están llamando Pesach a Matzah, a partir de la segunda noche de Pesach. Cada uno de estos 49 días que enlazan a Pesach con Shavuot es contado en progreso ordenado, y es lo que hemos venido diciendo constantemente. Ahora, los aportes que acabamos de leer, vamos a revisarlos. ¿Cuáles son? Aquí está la Enciclopedia Judía de 1906 online, la Mishnah Menahot 10.4.12L, Flavio Josefo, Antigüedades de los Yehudim, libro 3, capítulo 10, sección 5, y el templo, su ministerio y servicio en tiempos de Yeshua, Alfred Edersheim, capítulo 13, página 223 a 225, y un artículo de Aish Latino nos confirma rápidamente, primero, que la fecha en la que celebraban el inicio del conteo del Omer, o el Omer Reshit, o la presentación de esa gavilla que ordenó el Creador, la hacían el 16, como vimos, en la mañana y en la tarde, inmediatamente después del Shabbat de la fiesta, o sea, del día 15, no del Shabbat semanal. También vimos claramente el 14, ofrecían el cordero. En una suerte encontré que el 14 en la noche ataban los manojos. En otra sección como la que leímos ahorita, encontramos que entre el 14 y el 15 era que iban y ataban los manojos antes de iniciar panes sin levadura. Uno de esos dos. Celebraban panes sin levadura, comían el cordero, estaban todo el Shabbat en sus casas, y entre el 15 y el 16 salían para cortar los manojos que habían sido atados previamente. Y los llevaban al templo después de ser cortados, y pasaban por un proceso de fuego, de tamizado, para ser presentados delante del Creador en la ofrenda de la mañana y en la ofrenda de la tarde. Entonces vemos una vez más cómo libros externos a la Torah nos confirman el día, pero también nos mencionan la manera como llevaban a cabo dicho conteo. Hay algo bien especial que veía ahí, son los días de la semana. ¿Se acuerda que en un inicio hablamos de parámetros y habíamos dicho que uno de los parámetros era los días de la semana, que representa los 7 milenios? Entonces, el primer día significa unidad. El segundo día significa dualidad o complemento, cualquiera de las dos. El tercer día simboliza resurrección. El cuarto día, cuando sale el sol de justicia. El quinto día, la elevación. El sexto día es cuando es hecho el hombre.
y el séptimo día, perfección, Shabbat, Shabbat. Entonces, significados de los días de la creación. No los olvidemos porque esto van a ser muy importantes dentro del proceso de estudio. Vamos exactamente un poco más allá de la mitad del estudio. Todavía nos falta otra parte. Entonces vamos a repetir una vez más. Primer día, unidad. Se llama el día Ejad. Segundo día es dualidad o complemento. Tercer día, resurrección. Cuarto día, acordémonos que son puestos los astros, el sol, la luna, las estrellas, y dice la palabra que nace el sol de justicia. Quinto día es el día de la elevación. El sexto día es hecho el hombre. Y el séptimo día, que es perfección, dice que dio todo y lo vio top, lo vio bueno, y lo declaró día de reposo, que a diferencia de los 6 días anteriores, lo bendijo, lo santificó y lo separó para él. Vamos a proseguir con la buena voluntad de el Creador. Hemos visto todo lo que tiene que ver con el conteo del Omer, cuando es la fecha exacta del inicio del conteo, y dijimos que es el día 16 del mes de Aviv, al segundo día de haber iniciado Matzah, panes sin levadura, que es el día 15 del mes de Aviv. Pero, ¿qué implica todo esto? Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con nuestro Mashiach Yeshua o Yahushua, teniendo dicha fecha. Vamos a ver qué cosas hermosas nos depara el Creador con este estudio con respecto a toda la obra de nuestro Mashiach, a toda la obra redentora que Él hizo por nosotros, por su pueblo Israel. Vamos a proseguir. Entonces dice, ¿cuántos días tenía que estar en la tumba? ¿Cuántos días Yeshua, el cuerpo de Yeshua o Yahushua, nuestro Mashiach, tenía que estar en la tumba? Ya vimos un horario de cómo se llevaban las horas del día, las vigilias y todo eso, pero vamos a ver qué nos dice Bereshit, que nos aportaba. Vamos a confirmar. Bereshit 1:5 dice, y llamó Elohim a luz día y a oscuridad llamó noche, y fue tarde y fue mañana día primero. ¿Fue qué? Fue tarde y fue mañana. El 8 de Bereshit 1 nos dice, y llamó Elohim a firmamento cielos, y fue tarde y fue mañana día segundo. Vuelve a hablar de tarde y vuelve a hablar de mañana. Bereshit 1:13, y fue tarde y fue mañana día tercero. Vuelve y nos habla exactamente lo mismo. Bereshit 1:19, y fue tarde y fue mañana día cuarto. 1:23 de Bereshit, y fue tarde y fue mañana día quinto. Y Bereshit 1:31 nos dice, y vio Elohim todo hizo, y miró, bueno, muy, y fue tarde y fue mañana día el sexto. Vuelve y nos confirma cuándo empieza el día. Es importante entender que el día, según la escritura, empieza a la caída de la tarde. Nosotros hablamos más exactamente, muchas veces hablamos de las 6 de la tarde, aunque realmente, si nos vamos por escritura como tiene que ser, es a la caída de la tarde. Hay épocas del año en que oscurece casi a las 7 de la noche, como hay otras épocas del año en que oscurece
5:30 más o menos. Y aún dependiendo del punto de la Tierra donde nos encontremos, así mismo va a ser la variación. Entonces, por lo general se toma a lo que estamos acostumbrados, que son las 6 de la tarde, para marcar las 0 horas del nuevo día del calendario hebreo. Entonces, aquí nos confirman que el día como tal empieza a las caídas de la tarde. Se lo repito, el día comienza a la caída de la tarde. Ahora hablamos de cuántos días tenía que estar dentro de la tumba. Jonah 1:17 en la escritura hebrea se encuentra en el 2:1, dice: Yahweh proveyó un pez enorme que se tragara a Jonah, y Jonah permaneció en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. ¿Cuánto dice que permaneció? Dice que permaneció por 3 días y 3 noches. Ahora, dice que permaneció. Acordémonos cuál fue el proceso que ocurrió con él. El proceso que ocurrió con él es que lo toman y lo echan al agua. Ahora, dice la palabra que el Creador tenía preparado un gran pez en el cual iba a estar Jonah por 3 días y 3 noches. Pero no sabemos si fue instantáneamente. No sabemos si el Creador dejó que Jonah tomara un poquito de agua. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando lo arrojan del barco, no sale el gran pez y se lo traga de una, para llegar y decir que desde el momento que lo arrojaron de la nave, del barco, entonces se lo tragó instantáneamente. Contamos 3 días y 3 noches. No es así. Hay un lapso entre el momento que es arrojado del barco a cuando es engullido por el gran pez. Por el gran pez, que al mismo tiempo no se estipula qué tipo de pez era. Hay quienes presumen que era una ballena, hay otros que presumen que era otro tipo de pez. Lo único cierto es que la escritura dice que estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches. Permaneció en el vientre 3 días y 3 noches. Y lo vemos aquí. En hebreo lo que tenemos subrayado en amarillo dice Eshlosha Yamin u Eshlosha Leilot. Ahora vamos a ver qué dice el Brit Hadashah con respecto al pasuk que acabamos de leer en el libro de Jonah. Matillau 12:39. Él respondió: una generación malvada y adúltera quiere una señal. No va a dárseles más señal que la del profeta Jonah. Tal como Jonah estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, vuelve y dice que estuvo 3 días y 3 noches en la panza del monstruo marino, así también el Ben Adán estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque los de Nínive, cuando Jonah les predicó, se volvieron de sus pecados o transgresiones de Torah a Yahweh, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Jonah. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Shlomo, pero lo que hay aquí ahora es mayor que Shlomo. Matillau 16:1 en el mismo libro de Matillau vuelve y hay una alusión que el Mashiach vuelve a enfatizar sobre Jonah. Entonces dice, Matillau 16:1. Luego algunos perushim y seduquim, o sea, fariseos y saduceos, vinieron para tenderle una trampa a Yeshua, pidiéndole que les mostrara alguna señal milagrosa del Shamaim,
Pero su respuesta fue: cuando es por la tarde, ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque el Shamain está rojo. Y por la mañana dicen, habrá tormenta hoy, porque el Shamain está rojo y nublado. Ustedes saben interpretar la apariencia del Shamain, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera está pidiendo una señal. En verdad no se les dará una señal, excepto la señal de Jona. Con eso los dejó y se fue. Aquí solamente dice excepto la señal de Jona. No dice más. No habla de los 3 días y las 3 noches que estuvo en el vientre del gran pez, sino sencillamente señala la señal de Jona. Gilel 11:28 en adelante. Pero él dijo, mucho más benditos son los que oyen la palabra de Yahweh y la obedecen. Y amontonándose la multitud alrededor de él, de Yahushua, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Pide una señal, no se le dará señal alguna, excepto la señal de Jona. Vuelve y habla de la señal de Jona. Y dice, porque así como Jona fue una señal para el pueblo de Nínive, también lo será el Ben Adán para esta generación. La reina del sur aparecerá en el juicio con la gente de esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines del mundo para oír la sabiduría de Shlomo, y lo que está aquí ahora es mayor que Shlomo. La gente de Nínive se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ellos se volvieron de sus pecados a Elohim cuando Jona predicó. ¿Cuándo qué? Cuando Jona predicó. Y lo que hay aquí ahora es mayor que Jona. Vamos a devolvernos un poco. Entonces, esas 3 porciones son las únicas 3 porciones en el Brit Hadashah que hablan de la señal de Jona. La segunda solamente dice excepto la señal de Jona. Pero el libro de Gilel, de Lucas, nos dice claramente que Jona fue una señal para el pueblo de Nínive. También nuestro Mashiach dice, es una señal para esta generación. Entonces aclara un poco más de cuál era la hora y cuál es el parecido entre ellos dos. Pero al mismo tiempo, la única parte en el Brit Hadashah que habla clara y específicamente dice así, que la señal del profeta Jona, ¿cuál es la señal del profeta Jona? Es que así como Jona estuvo en el vientre o en la panza, dice acá, del monstruo marino o gran pez, así el Ben Adán estará 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Ojo, vamos a recordar un poco, dijimos que Jona hay un proceso, lo toman, lo cogen, lo arrojan al agua y en algún momento viene un gran pez de parte de Yahweh y lo engulle. ¿Dónde está? 3 días y 3 noches. Es clara la ¿qué? ¿Cómo diríamos? El lugar donde iba a estar y desde qué momento. Dice que estaba en el vientre de la panza 3 días y 3 noches. Ahora, acordémonos que del momento que es tomado y arrojado al agua, ¿para qué lo arrojaron? Para que muriera, o sea, ya estaba muerto, digámoslo de esa forma, simbólicamente. Y cuando estuvo dentro del gran pez, que fueron 3 días y 3 noches, también estaba muerto simbólicamente. Entonces, dice más acá. Bueno, ahora hay algo bien interesante que quiero leerles, y es que Jona estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿no es cierto? Nos queda claro. Pero luego que es arrojado en tierra, viene nuevamente, voy a buscárselos, dice la palabra. La palabra de Yahweh vino a Jona por segunda vez. Ve en dirección a la gran ciudad de Nínive y proclama a ella el mensaje que yo te daré.
Así que Jonás salió y fue a Nínive, como ya había dicho. Ahora bien, Nínive era una ciudad tan grande que le tomaba 3 días solo para cruzarla. Es impresionante, por eso que para cruzar la ciudad de un extremo a otro se llevaba 3 días. Increíblemente, dentro de la panza del gran pez, él estuvo 3 días y 3 noches. Miren la alusión en cómo encaja una cosa con la otra. Pero también hay algo más especial. Dice, Jonás comenzó a su entrada a la ciudad. O sea, él llegó allá, decidió obedecer, no muy contento, a las malas. Ahora, qué pena, hago un paréntesis, algo que pensaba yo con respecto a Jonás, que es tremendo, porque aunque sabemos que se rebeló, desobedeció, cogió para donde no era, al mismo tiempo Jonás, más allá de que simplemente el Creador dijo, sea él y fue él, es que el Creador sabía lo que había en el corazón de Jonás. Y no solamente el Creador quería que Nínive se arrepintiera, sino que también el corazón de Jonás fuera libre. Ya que como vemos con expresiones posteriores que él hace sobre los de Nínive, no había nada bueno en el corazón de Jonás hacia ellos. Y realmente el Creador no nos manda a tener nada en contra de nadie, sea la persona que sea quien sea. En nuestro corazón debe reinar el Shalom, el Ahabá, la Emuná, todo lo bello que es nuestro Creador en nosotros. En nosotros no debería caber rencores, ni amarguras, ni rencillas, ni nada de esas cosas de la carne, como lo dice Shaul en Gálatas. Entonces, el Creador también necesitaba tratar con Jonás y que Jonás fuera libre. De una u otra forma, al final del libro sabemos qué pasó con Jonás, qué fueron las palabras que le dijo el Creador a Jonás. Jonás entendió y Jonás fue libre y Jonás fue restaurado. Y la ciudad de Nínive, por lo menos en el tiempo de Jonás, alcanzó Rajen, por cuanto hicieron Teshuvah y Tikkun, alcanzó compasión de parte del Creador, porque hicieron arrepentimiento y restitución. Bueno, entonces llega y dice, Jonás comenzó a su entrada a la ciudad y había terminado su primer día proclamando, en 40 días Nínive será destruida. Él llega y entra y empieza a predicar, camino de un día. Ahora, ¿cuál es la predicación que dice él? En 40 días Nínive será derribada. ¿Cuándo entró él a la ciudad? Él entró el 1 de Elul. 40 días nos da Yom Kippur. Acordemos que Yom Kippur es el día del juicio. Pero ojo, algo que nosotros debemos entender es que, crean o no crean, las fiestas no solamente, los Moadim de Yahweh, no solamente afectan al pueblo, o son para el pueblo, claro, porque son del Creador y afectan al universo entero. Entonces, en Yom Kippur no es juzgado el pueblo de Israel, ni es perdonado. En Yom Kippur es juzgado y perdonado el pueblo de Israel, pero también es juzgado junto con el pueblo toda la humanidad, toda, absolutamente toda la humanidad. Entonces, si Nínive no se hubiera arrepentido, el día de Yom Kippur hubiera sido destruida. Aquí estamos viendo, aunque es mucho tiempo después, algo que nos encaja dentro del marco de los Moadim de Yahweh, dentro de las fiestas, que como vimos en un inicio, se encuentran desde Bereshit. Las fiestas están ahí, constantemente. Fue un daño que nos hizo Constantino, fue un daño que nos hizo el catolicismo y el cristianismo, quitarnos las manecillas del reloj. En ellas figuran los tiempos del Creador. Bueno, volviendo al punto, dice, en 40 días será destruida.
Y dijimos que concluían en Yom Kippur. Pero dice que había caminado tan solo un día. Y miren lo que dice. Cuando el pueblo de Nínive creyó a Elohim, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Entra el primero de Elul, entra el primer día de una ciudad que tenía 3 días de camino de un extremo al otro. Y con tan solo un día de trabajo, ya el pueblo había escuchado y ya todo el pueblo había entrado en Teshuvá. Y fue tan tremendo que aún esto, por más grande que fuera la ciudad, acordémonos que lo más probable es que él fuera despacio y a pie para que las personas escucharan bien el mensaje. Aún ese mismo día llegó a los oídos del rey el mensaje y dictó y proclamó ayuno. Proclamó, dice, estarán cubiertos con cilicio, ambos, gente y animales. Todo el mundo nos arrepentimos o nos arrepentimos. Estuvieron en un tiempo de Teshuvá y de Tikkun, volviéndose al Creador, pidiendo que no lo destruyera, que les diera una oportunidad. Pero ojo, apenas llevaba un día. Bueno, ahora, volviendo al estudio, o continuando, porque esto tiene que ver con el estudio, esto va un poco más allá. No solamente habla que nuestro Mashiach iba a morir y resucitar, y pues el tiempo que llevan escuchando a nuestro Mashiach y toda la obra redentora que él hizo desde que él vino finalizando el cuarto milenio, sino que también implica un proceso espiritual. Hay algo más. Yo les decía al iniciar la enseñanza que hay algo que nosotros nos perdemos en la escritura y son los tiempos que ocurren. Hablamos de Abraham cuando llega y recibe la orden del sacrificio de Isaac. Llega y recibe la orden, sale, camina 3 días y 3 noches, llega a ese lugar y dispuesto a ejecutar el acto. Pero, ¿qué pasó en el corazón de Abraham esos 3 días y esas 3 noches? Eliyahu estuvo 40 días y 40 noches en un proceso en el cual fue al desierto y llegó al monte de Elohim. ¿Qué pasó en la vida de Eliyahu en esos 40 días? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Qué pasó cada día de esos 40 años en el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué digo esto? Nuestro Mashiach muere y está sepultado 3 días y 3 noches. Pero viene la pregunta, ¿qué en la tumba? Ahora viene la pregunta, ¿qué ocurre con él en esos 3 días y 3 noches? Muchas veces vemos que sencillamente murió y lo encuentran saliendo de la tumba y listo. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó con él? Dice la palabra, vamos a leerlo, todavía no lo vamos a analizar, pero vamos a leerlo. Kefa Aleph, primera de Kefa, 3:18 hasta el 21, dice, porque el Mashiach mismo murió por las transgresiones de Torah, una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre, murió, una sola vez para siempre. Una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruach, en el cual fue y predicó a los Ruajot que estaban en las prisiones del Sheol. ¿Estaban en dónde? En las prisiones del Sheol. Aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noaj. Mientras Yahweh pacientemente esperó durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, para ser específico, 8, fueron salvados por medio del agua. Vamos a bajar.
aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también, no en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. ¿Qué nos está diciendo acá? Cuando Él muere, Él desciende a las profundidades, dice que a predicarle a las almas cautivas, a los espíritus cautivos, los cuales estaban encarcelados ¿desde cuándo? Desde el tiempo de Noah, en el cual se salvaron 8 personas fueron salvas por Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amen, v'chaye olam natan batochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah, amen.